Hola, buenas, soy Iván Campos y bienvenidos a Más Allá del Muro. ¿Y qué encontramos mirando más allá del muro? Pues a lo lejos vemos en el pasado, que es un mar que está cubierto por el agua de la historia, vemos la figura de Girolamo Savonarola, nacido en Ferrara en 1452, muerto en Florencia en 1498. Y este personaje, este hombre, digamos que hizo una serie de monstruosidades por amor, porque el camino al infierno está adosado por buenas intenciones. Este hombre luchó contra la corrupción y contra el mal, concretamente contra lo que él creía que era malo, porque estamos hablando que denunciaba la corrupción eclesiástica y social en la época en la que vivía. Italia, por aquel entonces, era un conjunto de ciudades, estado y territorios que no estaban unidos, no se unieron hasta siglos atrás, y cada uno de esos territorios pues pertenecía a una potencia extranjera o propia, autóctona de Italia. Este hombre fue el incordio de Alejandro VI, el Papa Borgia. Concretamente, si queréis un matiz histórico, César Borgia, el hijo de Alejandro VI, es el que inspiró El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero eso es otra historia. La cuestión es que este hombre empezó a tocar tanto la fibra en la sociedad que ésta reaccionaba positivamente ante su mensaje, porque veía la corrupción que estaba en la calle y les afectaba de sus dirigentes, que le llegó a ofrecer una silla como cardenal, a lo cual este buen samaritano, Savonarola, rechazó. ¿Por qué? Porque entendía que era estar dentro de la corrupción. Tal fue el poder social que tuvo, que se produjo lo que era la hoguera de las vanidades, que era que toda la materia, ya sea austera o, digamos, superflua, era quemada. Estamos hablando de auténticas obras de arte que hoy en día estarían al lado del David de Miguel Ángel y de otras serie de posiciones materiales. ¿Por qué? Porque este hombre quería volver a los orígenes, a la austeridad, a la vida simple. Claro, intenta tú decirle a los que ostentaban el poder en aquella época que tenían que vivir como en el jardín del Edén, úsase, sin nada y siendo felices. Y a fin de cuentas, desde aquí y ahora, en el futuro en el que estamos nosotros, mirando hacia atrás, el trabajo de este hombre ciertamente es, si eliminabas todo lo superfluo, tenías la felicidad absoluta. Es un pensamiento budista. De ahí tenemos, por ejemplo, estas tres nobles verdades. La vida es dolor. El dolor nace del deseo. Si suprimes el deseo, suprimes el dolor. Pero claro, esta es la filosofía budista, que no es para nada agresiva, cosa que aquí el señor Savonarola sí que lo era, porque arremetía contra aquellos que iban en contra de las escrituras o el mensaje de Dios. Por consiguiente, era un extremista religioso. Y eso no puede ser nada bueno, ya os lo garantizo. Claro, el incordio del Papa Alejandro VI, que no tenía excusa, por lo menos por el momento, para quitarse del medio por otra vía, y tenía que aguantar sus ataques, aunque bueno, era un incordio realmente, porque Alejandro VI tenía otras preocupaciones, si revisamos su historia, como por ejemplo la llegada de los franceses, que a reclamar un derecho dinástico, y entraron en Italia, y su hijo César Borgia, con su ejército de los estados pontificales, no podía detenerles. Tenía otras preocupaciones que preocuparse de un predicador monje que delataba lo que era él. También tengo que decir un inciso histórico aparte. La figura corrupta de los Borgia es corrupta realmente. Lo que pasa, atención, es que no era tan corrupta como nos lo han hecho vender. ¿Por qué digo esto? Porque realmente muchas de las, digamos, supuestas corrupciones eran difamaciones. Pero también tengo que decir que los Borgia, como cualquier familia de clase alta italiana, eran extremadamente corruptos. No, lo siguiente. Pero todo en la vida tiene un límite. Y
Alejandro VI, ya harto de tantas críticas, se tomó la molestia de fijarse en este pequeño hombre y amenazó a todos los habitantes de Florencia con pena de entredicho, que era simplemente prohibir los sacramentos para todos los ciudadanos e impedir que los muertos se enterrasen en el cementerio. Bendecidos, claro, como era la costumbre de esos años. Estas amenazas provocaron el terror entre el pueblo de Florencia. Y el 13 de mayo de 1497, Savonarola fue excomulgado de la iglesia. El 11 de febrero de 1498, Savonarola volvió a subir al púlpito de Santa María del Fiore, la catedral de Florencia, para demostrar antes de que nada la invalidez de aquella excomunión, y arremetió con mayor vehemencia contra la corte de Roma y el Papa. Mientras tanto, Savonarola había proyectado un concilio antipapal que eventualmente depondría al Papa, y para esto envió cartas a los más altos príncipes de la cristiandad. Los reyes de Francia, Inglaterra, Hungría y Alemania declararon que Alejandro VI no era el verdadero Papa y no debe ser reconocido como tal, y acusándolo de herejía, simonia, inmoralidad, de no ser cristiano y no creer en la existencia de Dios. Claro, el 7 de abril de 1498 falleció Carlos VIII, el rey de Francia, que había sido hasta entonces el defensor de Savonarola. Aparte de esto, el hombre tuvo la mala idea de decir o insinuar que hacía milagros para probar su misión divina. Cuando un predicador franciscano rival propuso probar esta misión caminando a través del fuego, perdió el control del discurso público porque no pudo caminar por el fuego. Su confidente, Fra Domenico da Persica, se ofreció como sustituto y Savonarola sintió que no podía darse el lujo de negarse. El 7 de abril de 1498 estaba todo preparado, sin embargo, Fra Domenico no accede a entrar en las llamas sin acompañamiento de la Eucaristía consagrada. Esta actitud llevó a las autoridades florentinas a cancelar el acto y el pueblo se volvió en contra de Savonarola y sus seguidores. Claro, al perder el favor popular, sus enemigos asaltaron el convento de San Marcos, en el cual intentó resistir con todas las armas que pudo, pero cuando se presentaron los funcionarios de la ciudad, los siguió. Él y Fra Domenico de Persia fueron arrestados bajo tortura. Savonarola confesó haber inventado sus profecías y visiones. En su celda de prisión en la torre de Palacio del Gobierno compuso meditaciones con los Salmos 51 y 31. El proceso terminó con su sentencia de muerte pronunciada el 22 de mayo contra Savonarola. Y justamente contra Fra Domenico y Fra Silvestro. Los sentenciados recibieron los sacramentos de la confesión y la comunión. Se los despojó de sus dignidades eclesiásticas como herejes cismáticos y despreciados de la Santa Sede, y luego fueron relajados al brazo secular, ahorcados y sus cuerpos incinerados en la hoguera. Y para no dejar a los partidarios ahora ninguna reliquia, se derramaron en el Arno, un río, sus cenizas. La familia Medici volvió a recuperar el gobierno en Florencia en 1512. Pero cabe decir que en el caso de Savonarola no fue así, porque él fue ahorcado pero no murió, y se le ató al póster para ser quemado medio vivo. Por lo tanto, se enteró de cómo moría, y está aquí la gran ironía, que en la misma hoguera que él había creado para eliminar todas las vanidades, se liquidó su vanidad propia, que era la de intentar acceder al estatus más alto de eclesiástico. Más bien le habría interesado aceptar la oferta de Alejandro VI, pero claro, en su limitación estaba su creencia y en su creencia estaba su limitación, porque al luchar contra la corrupción papal de los Borgia, también se generó la suya propia en su afán de crecer en la jerarquía eclesiástica como santo e ir más allá de las limitaciones de su época. Así que piensen en ello y razonen. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro programa de Más allá del muro.